Mostrando. Sí, profe, se ve bien. Bueno, les pido a todos lo mismo que todas las clases, por favor, salvo los que tengan mucho ruido ambiente en su casa, que por favor se desmuteen todos. Realmente necesitamos interactuar todo lo posible, que, como les digo siempre, para mí es la única forma de que haya un verdadero aprendizaje, con discusión y con incluso conflictos si lo hubiese. Eh, bueno, a ver, la clase de hoy, eh, como le dijimos del comienzo de la cursada, que va a pasar en casi todas las clases, un poco trabaja sobre la puesta en discusión de una teoría alternativa a la más tradicional respecto al ciclo económico. En las clases pasadas fueron un poco parecido, teníamos un modelo canónico macro tradicional y después vimos el Seed Equation Model como una interpretación ayornada alternativa al modelo ISLM. Vimos las teorías tradicionales de inflación y vimos luego el enfoque estructuralista alternativo. Y ahora estamos viendo en la parte dinámica de los modelos de carácter dinámico, tanto lo de ciclo como lo de crecimiento. Empezamos con esto de ciclo. Bueno, hemos visto, vieron ya la clase de los ciclos keynesianos, y ahora vamos a ver una interpretación alternativa de por qué son los ciclos, por qué se producen los ciclos endógenamente en todas las economías capitalistas. Ahora, antes de empezar con por qué hay una versión alternativa del ciclo, quiero que me cuenten, que vieron la clase pasada, por qué hay un ciclo estándar más convencional, ciclo keynesiano. ¿Alguien me quiere explicar cómo es el ciclo keynesiano? Para que después entendamos mejor cuál es la diferencia, cuáles son los puntos en disputa con la visión más marxista de la dinámica cíclica. ¿Alguno? Chicos, ¿nadie se anima? ¿O no lo vieron Yo, bien? Sí, yo entendí que era como por cambios en demanda agregada la explicación de la fluctuación en el nivel de actividad. dale, pero explícamelo cómo era las distintas fases, por qué crecía, por qué llegaba a un punto y empezaba a bajar, y por qué bajaba y hasta un punto y ahí volvía a subir. No te lo sabría decir bien. Sé que la recesión, Keynes creo que hacía foco en la causa de la eficiencia marginal del capital, sobre todo en lo que tiene que ver con expectativas de la rentabilidad de esa inversión, como que tenían expectativa de que a la baja y por eso, como la inversión es una variable procíclica, hacía caer el nivel de actividad, pero no lo tengo muy claro. Está bien, ¿y qué había que hacer para cambiar en esa dinámica cíclica, esa dinámica cíclica para ahora, digamos, a redinamizar el ciclo económico? Bajar la tasa de interés. No, había una disputa ahí al respecto. ¿Cuál era la idea de la visión keynesiana más tradicional? Aumentarse los valles. Estaba la idea que había que esperar hasta que el capital que era abundante se depreciara o quedara obsoleto para que se hiciera menos abundante y subiera la eficiencia marginal de capital. Sí, también. Pero ¿cómo era el rol del Estado en esa discusión para cuando eso no sucedía, digamos, en los tiempos necesarios? Con políticas redistributivas. No sé necesariamente. No, la verdad que Keynes habla bastante poco de políticas redistributivas, habla más de Para que políticas. aumentara la propensión marginal a consumir, digo. No, eso no. No, la verdad que no. Un aumento del gasto público, profe. En general sí, obra pública, aumento de gasto público, por ese lado dirá en general la dinámica del ciclo, pero efectivamente el ciclo económico en Keynes estaba directamente determinado por lo que sucedía con la eficacia marginal de capital, es decir, con la expectativa respecto a los flujos de fondos estimados de los distintos proyectos de inversión. Y que esa eficacia marginal, esas expectativas y por lo tanto esa eficacia marginal de capital tenía un comportamiento cíclico, digamos, y el problema, y buena parte del libro de Keynes también plantea un poco eso, que a diferencia de quienes pensaban que la salida de los procesos recesivos, esas dinámicas cíclicas, se podían dar de manera endógena, destruyendo lo suficiente capital como para que se recuperara a partir de eso con menos abundancia la eficacia marginal de capital. Bueno, eso para la visión más compleja y exhaustiva
keynesiana en verdad solía no suceder en los tiempos razonables, y por eso está la famosa discusión de Keynes versus Hayek respecto a cómo endógenamente o no uno puede salir de las fases de valles cíclicos. Ahora, pero el punto central para esta discusión es lo que determina el ciclo económico, entonces en Keynes, es la eficacia marginal del capital. ¿Está bien? La interrelación con la demanda agregada efectiva, la eficacia marginal del capital, que es el flujo de pagos futuros esperados para cualquier inversión. Lo que vamos a ver en este ciclo de Goodwin, que en verdad es una formalización de las ideas de Marx respecto al ciclo económico, es que para cierto tipo de economías que bien representaban la economía norteamericana de la época, digamos, recuerden que el paper fue escrito en fines de la década del 60 y con variaciones ulteriores a comienzo de la década del 70, que bueno, que bajo ciertos supuestos que representaban bastante bien las características de la economía norteamericana, bueno, uno podía encontrar que de manera más apropiada que un ciclo keynesiano, los ciclos de las economías capitalistas se rigen por las características que vamos a ver aquí en el modelo de Goodwin, que básicamente, y esta es la parte más sofisticada y más elegante, digamos, reproduce a nivel macroeconómico un modelo de poblaciones de la biología que fue muy famoso en siglos pasados, y que lo que tendía a explicar en poblaciones circunscriptas, ámbitos aislados, donde habitan presas y predadores, bueno, la dinámica de las presas y los predadores podían definirse bastante acertadamente con un modelo de ecuaciones diferenciales que tenía interrelaciones entre la presa y el predador. Le llamó la atención paradójicamente a Goodwin que los postulados del Capital, digamos que es el libro de Marx, respecto a cómo se interrelaciona la tasa de empleo o el desempleo o el ejército industrial de reserva, en las palabras de Marx, con la dinámica salarial y consecuentemente con el proceso de acumulación de capital, en verdad, si uno lo modelizaba, reproducía de manera bastante similar el comportamiento de un sistema simple de presa y predador. Pero ahora lo vamos a entender un poco mejor. Empezar un poquito acá. Bueno, el texto que tienen para leer es este. The Growth Cycle de Goodwin. Es uno de los trabajos más famosos en materia cíclica. Es un paper corto, complejo, por eso está bueno que hagan todas las preguntas que necesiten hoy, pero también que mañana con Juan puedan ver toda la parte matemática, que no es fácil de entenderla del libro. Y esto es un tema que tienen que también, por eso yo le dije al comienzo de la cursada y se lo digo ahora también, macroeconomía es matemática, porque habla de relaciones múltiples entre un montón de variables, como ya les comentamos, y que en general difícilmente puede hacerse en términos verbales el análisis correcto de todas esas interrelaciones. Necesitamos un modelo que sea simplificado, de carácter matemático, no porque la matemática tenga que ser un lenguaje particularmente distinto a lo que uno puede decir verbalmente, sino porque es mucho más sencillo y más simplificado ver todas las relaciones o las interrelaciones que existen entre las distintas variables involucradas. Pero la verdad que cuando le dije eso al comienzo de la cursada no fui del todo sincero, o no describí todos los recovecos, digamos, del análisis matemático que se necesitan para la macro. En general necesitamos ecuaciones simultáneas para el macro, pero además, y acá cuando es la parte dinámica, tanto para modelos de crecimiento como para modelos de ciclo, y este es un modelo de ciclo de crecimiento, como dice su nombre, así que tiene ambas cosas, necesitamos aparte matemática dinámica. Y matemática dinámica para representar ciclos tenemos solamente dos. O tenemos ecuaciones en diferencia o tenemos ecuaciones diferenciales. Y eso, por eso es importante que lo tienen que aprender. La utilización de manera sencilla de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y las distintas aplicaciones matemáticas que deben desarrollarse para poder resolverlo, bueno, eso es algo que tienen que saber. Van a tener que saber y le vamos a dar toda la ayuda que sea necesaria para que lo puedan aprender, porque no hay forma de ver macrodinámica si uno no incorpora ese tipo de representaciones matemáticas. En los modelos que vimos hasta ahora, la mayoría de ellos, ISLM, incluso la mayor parte de otros modelos de carácter estáticos, de oferta y demanda agregada y muchos otros, bueno, no era necesario un modelo estático y por lo tanto simplemente bastaba resolver un sistema de ecuaciones simultáneas estático.
Bueno, para análisis cíclico es más complejo. Y tenemos que saber, básicamente, ecuaciones diferenciales, que nos permite ver que, bueno, cómo cambia la variable en el tiempo. No solamente cómo es el valor de equilibrio de la misma, el nivel de equilibrio, sino cómo cambia el mismo a lo largo del tiempo. Para eso, unos trabajos para mí más lúcidos es este que vamos a ver de Goodwin, que se llama A Growth Cycle. ¿Cuáles son las distintas visiones alternativas del ciclo económico? Bueno, ustedes vieron en la clase pasada una de ellas, el modelo keynesiano. No sé si iban a ver también el modelo de acelerador de Samuelson. ¿Vieron el modelo de acelerador de Samuelson en la clase pasada? No, profe, no lo vimos. Ok. Bueno, un modelo acelerador de Samuelson también es un modelo sencillo, se representa generalmente con ecuaciones en diferencia, que es un poco más fácil. Lo que dice es que, bueno, que la inversión depende, o sea, el producto depende de la inversión, y la inversión depende de distintos factores, pero principalmente de la aceleración en las ventas. O sea, del nivel de producto menos el nivel de producto en el periodo anterior. Y, digamos, de esa manera, cuando uno incorpora, digamos, esa dinámica, lo que encuentra son dinámicas cíclicas bastante simplificadas, en donde la inversión depende del sendero creciente o decreciente que tenga la producción y por lo tanto las ventas. Otro de los modelos que vamos a ver más adelante, que es el más, para mí el más representativo de lo que es la teoría del ciclo económico en la actualidad, son los modelos de tipo RBC, Real Business Cycle. Se lo van a ver con Emilio. Básicamente el RBC es un tipo particular de modelos DSG. Los DSG son los Dynamic General Stochastic General Equilibrium Models. Son modelos, digamos, microfundados, determinados, digamos, donde el crecimiento está determinado por el lado de la oferta y donde el ciclo económico tiene que ver con shock exógeno de productividad y la existencia de fricciones que no permiten que el libre juego de la oferta y la demanda rápidamente lleve los valores choqueados a sus niveles de estado estacionario. Básicamente digo que es el modelo canónico, el modelo RBC, el modelo que aparte generó un premio Nobel para Kidland y Prescott, que son quienes lo popularizaron, y que es el modelo más representativo de análisis de la dinámica macroeconómica en todas las universidades de Estados Unidos y en buena parte de las universidades europeas, que, digamos, la idea, repito, es que tanto el crecimiento como el ciclo económico está principalmente determinado por, en la parte de sus variables reales, ¿no? Por shocks de oferta, de tecnología, de productividad, y por la existencia de fricciones al libre juego de la oferta y la demanda. Fricciones tales como instituciones de tipo salario mínimo, seguro por desempleo y otras regulaciones en distintos mercados. Sin esas fricciones, bueno, simplemente tendríamos una tendencia de crecimiento determinada por el crecimiento de los factores productivos y la productividad, y en torno a ella, fluctuaciones cuasi aleatorias producto de los shocks exógenos de productividad. Como existen fricciones, en vez de tener ese comportamiento, tenemos ciclos más suavizados en torno a esa tendencia que determinan la dinámica de los factores productivos y de la productividad media del trabajo. Este es el modelo actualmente canónico. Si el modelo keynesiano era el modelo canónico hasta la década del 70, el modelo canónico o paradigmático en la actualidad de la dinámica cíclica en la macroeconomía es el modelo RBC. Ahora, que sea canónico en el sentido que sea el más difundido y el más enseñado en todas las universidades del mundo, que en su mayoría son del hemisferio norte, no implica que sean necesariamente lo más apropiado para explicar las dinámicas cíclicas en distintos países del hemisferio sur. Y ni tampoco que sean para ciertos periodos de tiempo los mejores para explicar incluso sus propias dinámicas cíclicas, como vamos a ver al final de esta explicación con el caso de los ciclos de conflicto distributivo de Goodwin, inspirados en Marx. Pero para el hemisferio sur, y lo vamos a ver en las clases subsiguientes, los modelos que explican mejor el ciclo económico son los modelos estructuralistas y miskianos. ¿Por qué? Bueno, miskianos en menor medida, ¿no? Digamos, variaciones miskianas que tienen que ver con endeudamiento no bancario, sino endeudamiento externo.
Pero la estructuralista, sin dudas, en la clase que viene vamos a ver que otra forma de ver por qué existen fluctuaciones cíclicas del producto en torno a una tendencia, que no son ni las del RBC, ni las keynesianas, ni las de Goodwin, tiene que ver con características específicas de las economías latinoamericanas. Sin haberlo leído, pero habiéndolo escuchado por todos lados, ¿alguien recuerda cómo son los ciclos stop and go que nos describen los modelos de Brown y Joy, o las primigenias explicaciones de los autores estructuralistas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ninguno? ¿Cómo es un modelo stop and go? ¿Cómo es un ciclo de carácter estructuralista? Vamos un poco recapitulando. En los keynesianos tiene que ver con la dinámica cíclica de la eficacia marginal del capital. En los modelos neoclásicos, RBC, el ciclo se explica por shock de productividad y fricciones al libre juego de la oferta y la demanda. En el conflicto distributivo que vamos a ver hoy, el ciclo tiene que ver con la interacción de estilo presa-predador entre la participación de los trabajadores en el producto y la tasa de empleo. En el modelo minskiano, que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la fragilidad financiera entendida como el proceso de endeudamiento creciente que se da en las empresas a medida que crece el ciclo económico y lo que genera posteriormente el inicio de las etapas recesivas. Pero en la parte estructuralista, ¿cuál es la explicación? ¿Puede ser el estrangulamiento del sector externo? Sí, es los así. Productos que producimos en Latinoamérica. Sí, pero ¿cómo sería el ciclo? ¿Cómo empieza? O sea, que alguien pueda explicarnos, porque una pregunta típica de examen en cada uno de estos casos es que usted me va a tener que explicar las 4 fases del ciclo. Yo digo, y les anticipo para el que avisa no traiciona, cuando uno dice explíquenme las diferencias entre los distintos comportamientos cíclicos de tal y tal y tal teoría, lo que le estoy pidiendo en el examen es que me expliquen todo el ciclo. Que me digan, bueno, empieza una etapa ascendente, que pasa tal y tal cosa. Entonces, en tal punto, porque pasa tal cosa, empieza a descender. Va cayendo hasta que pasa tal cosa y ahí vuelve a crecer. Eso me lo tienen que explicar en cada una de las teorías. Anticipo, pues es una típica pregunta de examen. Si no me saben explicar las distintas fases del ciclo económico, por qué se desatan y cómo son en cada una de las teorías, bueno, esa pregunta no va a estar aprobada. ¿Cómo son las fases del ciclo estructuralista Stop and Go que vamos a ver más formalmente la clase que viene? Imaginemos que está creciendo la economía. Está creciendo la economía y ¿qué pasa? Puede ser que, o sea, en las economías latinoamericanas, si crece el producto, necesariamente tienen que crecer las importaciones. Entonces, como que eso frena la expansión y, bueno, o sea, llega el crecimiento, pero las importaciones lo frenan. Entonces, después hay un problema, o sea, hay falta de divisas y, bueno, como que hay que buscar financiamiento y ahí como que se vuelve a caer directamente. Está bastante bien clara, pero no hay una parte final que no está del todo bien. Cuando crece la economía, crecen las importaciones, está muy bien. Ahí se en las explica una parte. exportaciones también, si aumenta el consumo interno. Por ejemplo, de carne. Pueden caer algunas exportaciones. Lo importante es que cuando va creciendo la economía, lo que se va deteriorando finalmente la balanza comercial, hasta ahí todo bien, pero ¿por qué empieza a caer el producto? ¿Cuándo y por qué? Profe, Por una disculpe, pero no está devaluación. grabando. Sí, Micaela. No está grabando la clase. Mil disculpas. Por una devaluación puede ser. Jefe, ¿puede ser por falta de divisas? Espérenme un segundito, que tengo que poner a grabar la clase. Muchas gracias, Micaela. Recording in progress. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el punto es, estamos explicando las distintas teorías alternativas del ciclo económico, la de RBC, la keynesiana, la milskiana, que veremos en las próximas clases, y la que vamos a ver en la clase actual, que es la del conflicto distributivo, pero estamos intentando debatir para entender, porque la clase siguiente, así ya podemos ir anticipando las diferencias con lo que vimos en la clase pasada y lo que vamos a ver en la clase de hoy, es cuál es la dinámica cíclica en el modelo Stop and Go. Empezamos con un proceso en el cual está la economía en crecimiento, como bien dijo Clara,
que eso genera aumento de las importaciones. Joaquín dijo que además podría generar la reducción de ciertas exportaciones y ambas cosas van a deteriorar la balanza comercial. ¿Y qué pasa? El tipo de Bueno, cambio. si el tipo de país está... cambio- Está bien, seguís, no sé quién está hablando, pero seguí. Está hablando Santiago. Que el tipo de cambio para vos, para evitar para evitar que haya fuga de capitales, vos devaluás y esa devaluación lo que hace es perjudicar el salario real, luego el consumo y ahí el producto. Está bastante bien. ¿Cómo es en verdad lo que intentan habitualmente hacer está bien, pero no es exactamente la fase de temporal. Le falta una cosa antes que intentan hacer los países en ese proceso. Volvamos, estamos creciendo, aumenta la CIMPO, bajan unas CEPOS, se deteriora la balanza comercial. En algún momento llega la devaluación. ¿Qué pasa antes de eso? ¿Se toma deuda? En general, digamos, y ahí está el tema, porque los países latinoamericanos saben que las devaluaciones son contractivas y que además, en términos políticos, suelen ser bastante destructivas sus aspiraciones democráticas, digamos, intentan patear para adelante todo lo posible, a veces de manera inapropiada, la variación en el tipo de cambio, de distintas maneras, ¿no? A veces, digamos, si ya no hay reservas tomando deuda, pero en general cuando hay reservas, vendiendo reservas y cayendo el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina, los efectos de el no convalidar la mayor presión de la demanda agregada en el mercado privado sin intervención, digamos, del banco, y por lo tanto, con la intervención del banco, la devaluación es más pequeña o nula, pero eso va haciendo perder reservas, y en un momento, bueno, el gobierno deja de querer perder reservas y se enfrenta a la disyuntiva de evaluar o qué, y en ese o qué a veces aparece la idea de patear un poco más adelante todavía de la devaluación, esperando quizá mágicamente algún aumento de los precios internacionales de los productos que exportamos o algo por el estilo que más adelante solucione el problema, y lo pateamos para adelante como tomando endeudamiento y distintas formas de endeudamiento, y con eso se puede seguir un poco más creciendo la economía y aumentando el déficit de cuenta corriente, perdiendo reserva, aumentando deuda. En un punto ya no hay más facilidad de endeudamiento, como le pasó a la Argentina, digamos, como le pasa a Argentina de hace por lo menos del año 2018. Y bueno, en ese contexto empieza lo que dijo Santiago, un proceso devaluatorio que por supuesto equilibra las cuentas externas y se reduce el déficit de balanza de pago, de balanza comercial y de cuenta corriente, pero ¿por qué se reduce? ¿Por qué logra reducirse el déficit de cuenta corriente con la devaluación? Hay dos caminos. ¿Cuál es el que es real para América Latina? Y se reduce porque con la devaluación al caer los salarios se reduce el consumo y la demanda de importaciones, y bueno, eso mejora, digamos, el problema, pero a costa de reducir el consumo de los trabajadores generalmente. Está perfecto. ¿Qué grandes diferencias notan con una explicación similar en un modelo ISL-MVP? ¿Qué pasaba en el modelo ISL-MVP cuando devaluamos? Que ahora son relativamente más baratos para todo el mundo y por eso te aumentarían las exportaciones y mejorarías la balanza comercial. Ok, pero aparte, eso está muy bien, Tomás. Y además, ¿cómo eran las devaluaciones en términos de producto, el impacto sobre el producto en el modelo ISLM? Aumentaba el producto. Expansivas. ¿Cómo son las devaluaciones en los modelos Stop and Go estructuralistas? No me sale la palabra, pero lo contrario de expansiva. Contractiva. Eso, Sí, contractiva. Sí, contractivas o recesivas. ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, en ambos casos, la devaluación mejora la balanza comercial y la cuenta corriente. Eso está claro, en ambos casos, ISLM y en este. Pero ¿por qué uno es expansivo y el otro es contractivo? Porque supone precios fijos el ISLM y no tiene en cuenta las consecuencias en el nivel de precios de las devaluaciones a corto plazo. Sí, pero no solamente eso. Eso es una parte de la explicación, está muy bien, Gastón. ¿Y qué más? Puede ser que no tenga en consideración el pass-through que tiene el dólar con respecto a los precios internos. No, Santiago, eso es exactamente lo que dijo Gastón, pero hay algo más. ¿De que se van a poder expandir las exportaciones?
Exactamente. Hay un supuesto fuerte en el modelo ISLM de que cuando los productos se vuelven más baratos, las exportaciones aumentan fuerte. ¿Por qué los estructuralistas suponen que eso no es cierto? Y sin embargo sí creen que se equilibra la cuenta corriente con las devaluaciones, entonces incorpora otra dinámica, que es la de las importaciones. ¿Qué es lo que piensan los estructuralistas que está mal en el modelo de ISLM y que por lo tanto hay que modificar y que implica básicamente un cambio en el signo de la derivada del tipo de cambio del producto respecto al tipo de cambio? Que como en países latinoamericanos no producimos bienes industriales, los tenemos que seguir importando para producir, y si sufrimos una devaluación nos van a salir más caro, entonces eso nos va a terminar derivando en una inflación. Sí, en parte. No necesariamente. La precio de nuestros productos es bajo. Para el lado de las exportaciones, que la elasticidad de precio de la demanda de nuestros productos es muy baja. ¿Por qué? ¿Cómo son nuestras exportaciones? Y porque mayormente en Latinoamérica las exportaciones más grandes son de productos primarios, que no habrían. Está bien, sí, pero No, por más que bajen de precio, en épocas no vas a normales vender más comida, digamos. ¿Cómo son los productos primarios? ¿Qué tipo de bienes son? inferiores. No tienen valor agregado. Inferiores. Son bienes inferiores, que su demanda cae cuando aumenta el nivel de producto per cápita de los distintos países, y que además tiene una demanda bastante inelástica, porque la gente puede comer un poco más y los alimentos salen más baratos, pero no estar 24 horas por día comiendo. Así que, en general, si están más baratos, se utiliza menos plata para comprarlos simplemente y se ahorra para comprar otros productos industriales y servicios. En el marco de eso, América Latina enfrenta habitualmente este problema. De hecho, lo vemos en Argentina, las exportaciones, cuando uno devalúa, digamos, las exportaciones de algunos productos industriales pueden levemente, digamos, ser un poco más competitivas y conseguir algún mercado, que eso se habla siempre de dos casos muy típicos: el turismo receptivo, que es bastante elástico al tipo de cambio, de las pocas cosas que son elásticas en las exportaciones al tipo de cambio, y algún producto industrial como los vinos o cosas por el estilo, donde además de la diversificación, ¿no?, digamos, de producto, también el precio en algunos mercados parece importante. Para todo el resto, América Latina en general exporta cosas que tienen poca elasticidad precio a la demanda. Eso es una parte. Entonces, pero eso es una parte de la explicación. Sí. La otra parte de la explicación que Tomás planteó como una especie de boceto de eso, y no estaba mal, pero no era del todo correcto, es que cuando aumenta el tipo de cambio, aumenta la inflación. Pero no es principalmente porque, obviamente, tenemos una cantidad importante de productos importados que están atados al dólar, su precio, y cuando aumenta el tipo de cambio, aumenta la inflación, pero no son los importados los que más participan en la canasta de consumo. Entonces, no está haciendo eso lo que está aumentando la inflación cuando devalúa. ¿Qué pasa cuando devaluamos? ¿Qué es lo que aumenta de precio y qué hace aumentar la inflación? Los insumos. No. Y cuando se da la devaluación, los bienes que nosotros exportamos son los mismos que consumimos acá. Entonces, exactamente, efectivamente, son más caros para los exactamente. Lo que aumenta de manera proporcional, a veces más que proporcional, y casi inmediatamente con el tipo de cambio, que le pega fuerte a la canasta, porque aumenta muchas cosas, ¿no? Es maravilloso ver los momentos de devaluación, es maravilloso ver Mercado Libre, ¿no? Porque ahí uno tiene casi los precios en tiempo real, y de pronto, ¡pum!, todo lo que está en Mercado Libre se multiplica por el valor del tipo de cambio, ¿no? Está todo dolarizado. Pero la mayoría de los productos que están en Mercado Libre no participan radicalmente en la canasta básica de consumo de los sectores populares. Lo que sí participa son tarifas y alimentos. Bueno, las tarifas no tienen nada que ver con el tipo de cambio, en algún momento quizás suben, ¿no?, pero son bienes con precios regulados. Ahora, los alimentos suben inmediatamente con el tipo de cambio. Entonces, ahí lo que tenemos es que buena parte de los productos que sí forman parte sustantiva de la canasta básica de consumo aumentan de precio, eso hace caer el salario real, eso hace caer el consumo, eso hace caer las importaciones, y es eso, y no el aumento de las EXPO, lo que permite la recomposición de las cuentas externas, en particular la reducción del déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente, pero ¿a costa de qué? Y ahí está el tema, y que esa misma reducción del consumo que permitió
reducir las importaciones y con ello mejorar la cuenta corriente, también en estas economías que son de tipo wage-led, como las latinoamericanas, el consumo suele ser mucho más importante que otros componentes de la demanda agregada. Entonces cuando cae el consumo, cae el producto. Entonces cae el producto, cae el empleo, aumenta la tasa de desocupación, aumenta la pobreza. Entonces en general en América Latina lo que tenemos, al menos en el corto plazo, es que las devaluaciones son siempre de carácter contractiva. Sobre todo las devaluaciones fuertes, ¿no? Hay mucha no linealidad en eso. Pequeñas devaluaciones tienen efecto totalmente distinto en muchos casos. Y suelen ser, esa es la idea de que hay un economista muy conocido, que es Roberto Frenkel, que trabajó en Argentina durante muchas décadas sobre la idea de mantener un tipo de cambio real competitivo y estable, y que de pequeñas devaluaciones en los efectos de mantener un valor del tipo de cambio real elevado y estable no tendrían un efecto contractivo como si una devaluación muy fuerte para recuperar problemas de apreciación cambiaria que se acumularon durante muchos años. Es muy controvertido todo eso, digamos, pero en cualquier caso sí la literatura plantea que hay una no linealidad y no es lo mismo grandes devaluaciones que pequeñas devaluaciones en lo que tiene que ver con que se terminan siendo expansivas o contractivas. Pero en América Latina lo que sí la evidencia es súper contundente. En general, porque las devaluaciones son muy fuertes, por este motivo que les mencionaba antes, ¿no? Los hacedores de política saben que pasa esto y tratan entonces de no devaluar nunca, y no evaluar nunca de esta manera, o pateando, quiero decir, muy para adelante todo lo que puedan las evaluaciones, y eso al final tiene que ver con estas cosas que dijimos, acumular apreciación cambiaria con pérdidas de reservas y con endeudamiento que permita patear para adelante la evaluación. El problema es que la apreciación se va acumulando, y entonces el momento en el cual hay que evaluar para restablecer el equilibrio de una cuenta corriente, ya sin posibilidad de endeudarse ni de vender reservas, la evaluación tiene que ser muy, muy grande para poder volver a los niveles de tipo de cambio real que había antes de la apreciación, que se extendió durante varios años. Es un problema recurrente. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque las devaluaciones son contractivas y ningún gobierno quiere devaluar. Tratan de no hacerlo porque saben que pierden las elecciones, ¿no? Entonces es una discusión compleja, porque América Latina, por lo que sí decía Tomás, que estaba muy bien, que básicamente, sobre todo después de la dictadura militar, después del menemismo y después del último gobierno de Macri, que son los tres grandes gobiernos que han abierto fuertemente el comercio internacional y con eso destrozado un poco la industria local, la industria doméstica, bueno, han generado una elasticidad de ingresos a las importaciones muy, muy elevada. Entonces, cuando Argentina crece, demanda cada vez más importaciones porque ya dejó de producir cosas que antes consumía internamente, porque las industrias cerraron por la apertura comercial indiscriminada. Y entonces, bueno, el problema que hay es que en ese contexto particular, cada vez más penetrada la estructura productiva argentina por insumos y maquinaria importada, además de los efectos que decía Agustín respecto al impacto de la devaluación sobre los bienes de consumo masivo, también se agrega crecientemente lo que decía Tomás del aumento de costos de maquinaria e insumos, que también decía, creo que Joaquín, que antes era mucho menos relevante en la década del 70, y después de esas tres cosas que les mencioné, ahora se ha vuelto cada vez más importante. En definitiva, cada vez que aumenta el tipo de cambio, por todos estos motivos, aumentan mucho, mucho los precios en Argentina. El problema es que crecer en general genera la necesidad de aumentar el tipo de cambio porque aumentan las importaciones. Hay una especie de círculo vicioso bastante complicado que después vamos a discutir en la clase que viene. Entonces, en el marco de todo eso, y estas explicaciones estructuralistas en general, la evidencia empírica que vamos a ver después, demuestran que son mucho más apropiadas para explicar los datos de las economías latinoamericanas, pero, repito, es importante que ustedes entiendan que para economías grandes y cerradas y que son el punto de partida de la literatura que en general habitualmente se explica en todas las universidades para explicar las dinámicas cíclicas de los países europeos y de Estados Unidos, bueno, la visión es un poco distinta. Ellos no tienen ese problema. Estados Unidos no tiene el problema de cuenta corriente, emite la moneda a la cual es reserva de valor, o al menos hasta ahora es reserva de valor, ¿no? Y por lo tanto, tal discusión no existe, nadie, no hay un problema de tensión cambiaria que tengan que devaluar y que eso cuando tienen muchas importaciones generen reducción de los salarios reales. Cuando tienen muchas importaciones y la tuvieron durante décadas, déficit de cuenta corriente contra China, bueno, emiten, ¿no? Emiten y
con eso financian el déficit de cuenta corriente estructural que han tenido durante décadas, viviendo más allá de sus propias capacidades. Ahora, la clase de hoy entonces va a focalizar para ese tipo de países, como Estados Unidos o países europeos, que también emiten dinero que pueden utilizar en sus transacciones comerciales o tienen una gran capacidad de endeudamiento, por mucho más porcentaje de PBI que los países latinoamericanos. Bueno, entonces sí es posible que los modelos, los ciclos tales como los keynesianos o los neoclásicos o los marxistas sean más apropiados que los estructuralistas. La intuición básica del modelo de Goodwin es la que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Yo se lo voy a leer, pero después lo vamos a discutir para que lo entendamos y después vean las similitudes, por eso dice que es un modelo marxista, que tiene el modelo de Goodwin con las ideas tradicionales de Marx en el Capital. ¿Hay muchos de ustedes que leyeron el libro del Capital? No, todavía no, ¿no? Es una cosa que sí genera algo, porque me encanta que algunos puedan leer algo, porque no solamente de Marx, ¿no? Tienen que leer de Marx, de Keynes, de los estructuralistas latinoamericanos, de Diamant. Hay distintos libros que después, a los que tengan ganas, yo les voy a pasar. Hay una especie de mini biblioteca indispensable del buen macroeconomista latinoamericano, así podría llamarse el título, que son de lectura obligatoria, para poder ver las diferencias, entender qué cosa sirve de cada teoría para nuestros países. No leemos eso, no sabemos que existen las alternativas y simplemente repetimos lo que dicen los profesores que no siempre son muy leídos. Así que eso después se lo vamos a pasar para que aparte incluso están por afuera de la literatura de Macro 2 para que lo puedan complementar. ¿Cuál es la intuición básica? Imaginemos que partimos de un punto de la economía crece. Crece la economía, crece el empleo. ¿En cuánto? Bueno, lo que digan los requerimientos unitarios de trabajo de esa economía. Entonces, una mayor demanda de trabajo por el crecimiento genera más empleo, por lo tanto, menos desempleo, y si hay menos desempleo, hay una presión al aumento de los salarios reales. Cuando esos salarios reales crecen más que lo que crece la productividad, por definición, porque la participación de los trabajadores en el producto es simplemente aumenta cuando los salarios reales crecen más que la productividad, este proceso hace aumentar la participación de salarios en el producto. Sí, después acá hay un supuesto, no necesariamente del todo cierto, pero en América Latina podría discutirse, depende de quién es el trabajador, pero bueno, pongámosle, es un supuesto simplificador, que los trabajadores no ahorran, en verdad ahorran poco, pero podríamos simplificar diciendo no ahorran. Si los trabajadores no ahorran, y recordamos que está aumentando la participación de trabajadores en el producto, y los trabajadores no ahorran, entonces está cayendo el ahorro. Entonces, cae la caída en la participación de los beneficios porque aumenta la participación de salarios, reduce el ahorro, y en estos modelos, que la inversión está tirada por el ahorro, que son los modelos marxistas, que tienen muchas similitudes en este punto con los modelos neoclásicos, cae el ahorro, cae la inversión, y dada los requerimientos unitarios de capital que tiene el producto, también va a caer el producto. ¿Ya? Empieza a caer la economía, cae la demanda de trabajo. ¿Está bien? Si cae la demanda de trabajo, aumenta el desempleo, acá había caído el desempleo, aumenta el desempleo, entonces los salarios reales empezarán a caer hasta un punto, o crecer menos, hasta un punto que caen, su crecimiento es menor, o incluso caen por debajo de la productividad, y entonces se revierte lo anterior, aumenta la participación de los beneficios en el producto, cae la porción del trabajo, aumenta los beneficios, entonces con ello aumenta el ahorro, la inversión, la producción y el empleo, y ahí entonces mejora el poder de negociación de los sindicatos, y eso es aumentar los salarios, y ahí vuelve a la parte inicial del ciclo económico. ¿Se entiende? Hay una relación permanente entre tres grandes conceptos, que son la participación de trabajadores en el producto, que depende de la magnitud del ejército inicial de reserva, es decir, del desempleo que tiene la economía, y después la participación de los salarios en el producto le pega al ahorro, que le pega a la inversión, que le pega a la producción. Luego la producción le va a pegar al empleo, ejército inicial de reserva, que luego le pega a la participación de los trabajadores en el producto, y volvemos a la dinámica cíclica. ¿Se entendió esto? Después vamos a ver la matemática, pero el concepto es este. Son tres conceptos que se interrelacionan, ¿estamos? Y hay dos variables claves, que son la tasa de empleo y la participación de los trabajadores en el producto.
En este modelo, todo depende de la interrelación entre esas dos variables. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O alguno no entendió? Si alguno entendió, Sí, lo sí. repito. Sí, creo que se entendió. Ok. Bueno, lo interesante, dice Goodwin, de esta intuición tan sencilla y tan básica, es que hay una analogía con la dinámica de los seres vivos en la biología, que es muy llamativa y muy interesante, que es la relación entre presas y predadores. Después vamos a ver que en el modelo Goodwin, la presa es el nivel de empleo y los predadores, es la participación de los trabajadores en el producto. Pero digo, supongamos que hay un territorio cualquiera y hay una especie que es depredadora y una especie que es presa. Si los depredadores son muy pocos, las presas se pueden multiplicar y hay menos escasez de recursos para los predadores. Entonces se multiplican las presas, eso hace que los predadores puedan estar mejor, se alimentan más, se reproducen más, pero ahí entonces empieza a crecer el número de predadores y cuando es muy alto, se empiezan a comer todas las presas, se hace más difícil encontrar presas para comer y empieza a aumentar la mortalidad entre los depredadores porque no encuentran más presas para comer. Cuando se mueren la suficiente cantidad de depredadores, las presas nuevamente pueden volver a reproducirse y el ciclo se repite. Es la misma idea en economía de lo que se verifica en la biología. Lo que hay que encontrar es el depredador correcto y la presa correcta. Pero los ciclos se repiten. Cuando la participación de los trabajadores en el producto es muy alta, cae el ahorro, cae la inversión, cae la producción, cae el empleo. ¿Está bien? Empieza a caer el empleo. Pero cuando cae el empleo, empieza a haber más desocupación, empiezan los sindicatos a tener menos poder de negociación y empieza a caer la participación de los trabajadores en el producto. Y a medida que va cayendo, empieza a recuperarse el ahorro, a recuperarse la inversión, a recuperarse la producción, pero eso genera más empleo. Y si hay más empleo, hay menos desocupación. Y si hay menos desocupación, los sindicatos vuelven a hacerse fuertes para negociar, empieza a aumentar la participación de trabajadores en el producto, que es el depredador, en este modelo, y eso hace nuevamente caer el ahorro, caer la inversión, y el ciclo se repite infinitamente. ¿Se entiende? Es un modelo de presa y predador, donde la presa es la tasa de empleo, y el predador, o los predadores, son los trabajadores en términos de la participación de los trabajadores en el producto. Cuando veamos la matemática, la vamos a ver por encima, hoy la van a ver mañana mejor con Juani, pero básicamente la matemática para representar la dinámica de este modelo a partir del siguiente diagrama de fases. Ustedes van a tener un estado estacionario de la tasa de empleo y un estado estacionario de la participación de los trabajadores en el producto, que es donde se intersectan estas dos rectas. Este es el valor de estado estacionario de la tasa de empleo y este es el valor de estado estacionario que surge de la resolución del sistema para la participación de trabajadores en el producto. ¿Está bien? Entonces, lo que indican las flechas es cómo se va a mover la órbita, o sea, la dinámica de la órbita en las distintas fases que determina este diagrama de fases. Por ahí una forma más sencilla de verlo es con las órbitas. Participación de los trabajadores en el producto y tasa de empleo. Las órbitas se mueven así, en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, ¿qué cambia de órbita? Bueno, lo que cambia de órbita son las condiciones iniciales. El punto de partida del producto en cada momento, que sí puede modificarse esas condiciones iniciales por un shock exógeno. Los shocks exógenos pueden cambiar la condición inicial de empleo y participación de trabajadores en el producto de acá a acá, por ejemplo, y cuando se mueve a otra condición inicial, cambia la órbita. Eso vamos a ver que es interesante para entender por qué hay que poder buscar cuáles son esos shocks que hay de cambio de órbita para poder luego representar gráficamente con datos reales si se cumple o no el modelo de Goodwin para explicar la dinámica cíclica de cierta economía, si vamos a ver en particular el caso norteamericano. Ok, ese es entonces, esta es los conceptos básicos del modelo, ¿está bien? Esta es la representación del diagrama de fases, estas son las órbitas,
Y estos son los supuestos. Los supuestos son claves y ahora quiero que discutamos cuáles les parecen razonables para América Latina y cuáles no lo son, aunque puedan serlo para el Estados Unidos de esa década, que la década de los 70, que era para la cual estaba queriendo representar. Progreso técnico constante, sobre todo de carácter exógeno. O sea, la productividad no depende de nada de lo que está en el modelo. En particular, no depende ni la participación de trabajadores en el producto, ni la tasa de empleo, ni el crecimiento económico. ¿Está? Después vamos a ver que es un punto de discusión importante. Hay modelos de causación acumulativa, como los de Boyer, que vamos a ver en la cursada, que, bueno, discuten significativamente. Segundo punto, el crecimiento constante de la fuerza laboral. Después ustedes me dirán cuáles son los más controvertidos y los menos controvertidos. Hay solamente dos factores de producción, trabajo y capital. El modelo está todo expresado en términos reales. Los salarios se consumen, todos, y los beneficios se ahorran e invierten. La relación capital-producto es constante. Y la tasa de salario real, dice, hay una tasa de salario real que aumenta en el entorno del pleno empleo. O sea que el salario aumenta con la tasa de empleo. ¿Qué cosa es importante aquí? Y es crucial. Profe, yo había visto, leyendo el texto, que primero nombra los 5 supuestos, y antes de nombrar los últimos 2, dice que están basados en cuestiones empíricas, y eso los hace muy controversiales. O sea, lo que yo entendí es que estaban demasiado basados por ahí en el contexto actual, y no era algo tan general a largos periodos por ahí. Es un punto. Pero este modelo tiene una peculiaridad, y para quienes alcanzaron a leer el trabajo, hay una peculiaridad que emerge de estos supuestos, un metasupuesto, que es cuál es la relación en este modelo entre demanda agregada y componentes de remuneración de los factores productivos. ¿Por qué está tirada la demanda agregada en este modelo? Por beneficios, ¿no? Está tirada por los beneficios. Es decir, uno de los puntos importantes aquí es que la idea de que todos los salarios se consumen y todos los beneficios se ahorran y se invierten y la relación capital-producto es constante, bueno, es la combinación del punto 5 y el punto 6 me hace determinar que el producto depende positivamente de los beneficios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Solo los beneficios crean inversión, dice el punto 5. Y el punto 6 dice la relación capital-producto constante. Lo cual quiere decir que se aumenta, si los beneficios generan inversión, y la relación capital-producto es constante, todo lo que crece la inversión crece el producto, así que los beneficios generan producto. Porque generan inversión y hay una relación capital-producto constante. ¿Se entiende eso? La combinación del punto 5 y el punto 6 me genera que la demanda agregada en este modelo depende positivamente de los beneficios, es profit-led. Repito, esto que lo dije varias veces, esto es uno de los puntos interesantes donde la teoría marxista, digamos, se acerca notablemente en la dinámica, en su interpretación de tanto la dinámica cíclica como las relaciones de largo plazo, en que finalmente hay un trabajo muy interesante de Gérard Duménil y Dominique Lévy, que eran dos compañeros míos de estudios en Francia, son dos marxistas franceses, que escribieron un paper que habla algo así como "We are Keynesian in the short run, but neoclassical in the long run". Es decir, incluso los marxistas creen que finalmente en largo plazo uno es neoclásico, en el sentido de que lo que manda es el beneficio, y en particular cómo el beneficio permite acumular capital. Y eso se representa claramente en la forma en la cual Goodwin, interpretando esta visión de Marx respecto a la dinámica cíclica, establece el supuesto clave del modelo. El supuesto clave del modelo es que la demanda agregada es wage-led y que los salarios reales crecen con el nivel de empleo. Eso genera tanto la relación presa-predador como el hecho de que el producto crezca solamente con los beneficios, y por eso el empleo es una presa del depredador, que es
el salario real empleado la participación de trabajadores en el producto. Esto es importante. Una pregunta de examen que suele ser obviada por todos los alumnos, y que está yendo mal en los exámenes finales, es que se olvidan que este modelo es un modelo de ciclo y crecimiento. Y en general utilizamos la mayor parte del tiempo para explicar la parte del ciclo, pero nos olvidamos que hay, y ahora vamos a ver, ecuaciones específicas de crecimiento económico, que están por afuera del ciclo. De hecho, el modelo es ciclo, ciclo crecimiento porque hay un conjunto de ecuaciones que determinan el ciclo económico que son superimpuestas a otras ecuaciones que determinan la tendencia, o sea, el crecimiento. Entonces, en general hablamos de la parte cíclica, pero no del crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con el progreso técnico y el crecimiento de la fuerza laboral. Estos son una pregunta importante, porque estos dos supuestos no son solamente supuestos comunes, sino que son los supuestos que se utilizan para determinar la tendencia al modelo. El crecimiento a largo plazo es exógeno, depende de esto. Y a las ecuaciones que van a determinar esto, se les superimponen otras ecuaciones que lo que hacen le agregan un ciclo. ¿Le agregan un ciclo a qué? A esta tendencia que surge de estos supuestos. ¿Saben? Esto es importante que lo recuerden porque es una pregunta de examen. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones son estas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las que nos importan a nosotros? Las que van a importar finalmente son estas dos, que es la participación de trabajadores en el producto y la tasa de empleo, pero vamos una por una. Esta es la ecuación de productividad, que dice que crece de manera exógena a una tasa constante, que es igual a alfa por t. Para eso, una ecuación de nivel hay que ponerla con una especificación exponencial para que su tasa de crecimiento sea constante, ¿no? El nivel tiene que tener esta especificación exponencial. Lo mismo con la población, con la tasa de crecimiento también constante, en el caso era alfa, acá era beta. Después tenemos la relación capital-producto, que es constante. El nivel de empleo, que es producto sobre productividad. Es una definición, digamos, del nivel de empleo, nada más. Después tenemos la participación de trabajadores en el producto, que es igual al salario real sobre la productividad. Es un proxy, no es exactamente eso, es un proxy de la participación de trabajadores en el producto, salario real sobre productividad. Efectivamente, con salario real crece más que la productividad, aumenta la participación de trabajadores en el producto, pero no es exactamente esta la definición, sino que es un proxy. Y esta es la tasa de empleo, que es el nivel de empleo que teníamos en la ecuación 4, dividido la población, que está definida en la ecuación 2. Después tenemos una ecuación de comportamiento de los salarios reales. Dice que los salarios reales crecen a una tasa exógena eta, pero también crecen con el nivel de empleo, con la tasa de empleo, en una proporción ρ, que es la ecuación 7. Y la ecuación 8, la que acabamos de discutir, el capital, pero dado que hay una relación capital-producto constante y por lo tanto también Q, crecen con la participación de los beneficios en el producto, que es 1 menos la participación de los trabajadores en el producto. ¿Está bien? La tasa de crecimiento del capital depende directamente de la participación de los beneficios y obviamente que cae con el ratio de capital-producto. Esto igual es una constante, así que para el modelo no es de carácter relevante. Las variables son U y B. Bueno, como siempre, lo que vamos a hacer es hallar las formas semi-reducidas y luego hallar las formas reducidas. Eso lo van a ver con Juan, así que no se preocupen hoy que no lo vemos en detalle. Las formas semi-reducidas determinan la dinámica para ver los diagramas de fase y las órbitas estas que vimos. Y cuando resolvemos, para el caso trivial y no trivial, al interior de estos corchetes obtenemos las formas reducidas, que es cuáles son los valores de U y de B, que hacen que estos corchetes sean iguales a 0, porque cuando estos corchetes son iguales a 0, B punto es igual a 0, U punto es igual a 0, que es la definición de estado estacionario. ¿Está bien? Y bueno, tenemos entonces la dinámica en las formas semi-reducidas para la tasa de empleo, para
para la variación de la tasa de empleo y para la variación de la participación de trabajadores en el producto, y los valores de equilibrio de estado estacionario en torno a los cuales van a girar las distintas órbitas. ¿Está bien? Como dijimos, las órbitas fluyen en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está bien? Cuando crece de acá para acá la participación de trabajadores en el producto, cae, por eso para abajo, la tasa de empleo, porque dijimos que la participación de trabajadores en el producto era una presa. ¿Está bien? Cuando que se cae en esta parte, hasta llegar a un mínimo, y luego, cuando empieza a caer, inicialmente no tiene grandes efectos, y luego cuando sigue cayendo, después de valor de estado estacionario, ya la caída es importante, se recupera el ahorro, se recupera la inversión, se recupera la producción, y comienza a crecer nuevamente la tasa de empleo. Eso hace crecer a partir de este punto, hace crecer nuevamente la participación de trabajadores en el producto, y llega el momento en el cual ese crecimiento agota el ahorro, hace caer la inversión, la producción, y vuelve a darse la dinámica simple. Esto en términos de fases, y cuando lo vemos en términos de evolución en el tiempo, las variables son este comportamiento. ¿Está bien? De la presa y del predador. Una consulta. Sí. Si existiera ahorro por parte de los trabajadores, ¿qué pasaría con el modelo? Y sería muy distinto, porque justamente, si los trabajadores ahorrasen en ese modelo, vamos a volver acá a la ecuación, acá lo que decimos es que el capital depende negativamente de la participación de los trabajadores en el producto, porque se supone que los únicos que ahorran, y por tanto generan el financiamiento a la inversión, son los capitalistas. Ahora, si los trabajadores también ahorran, esta ecuación podría ser distinta, y de hecho, en la clase que viene, vamos a ver en el ciclo Stop and Go cómo podemos utilizar la base de Goodwin para hacer un ciclo Stop and Go estructuralista, cambiando radicalmente esas ecuaciones. ¿Cambiaría que el ciclo, la demanda agregada está tirada por el profit led? O no? Básicamente, digamos, en esta especificación no necesariamente ya es más profit led, porque si los trabajadores también ahorran, vos podés darle plata, depende de cuánto ahorren, quién ahorre más, digamos. Uno puede obtener que el ahorro aumenta dándole plata a los trabajadores. En general no pasa eso, y es cierto, por eso es un supuesto simplificador no muy controvertido, porque es difícil, porque lo importante no es que no ahorren, sino que ahorran menos que los capitalistas. El resultado se daría vuelta si ahorran más que los capitalistas, cosa que es muy difícil de que suceda en la vida real. ¿Ok? ¿Eso último que dijo sería para economías latinoamericanas o para cualquier tipo de economía? Para todas las economías. En ningún país del mundo los trabajadores ahorran más que los empresarios. Ok, gracias. Pero, como siempre, ¿qué es lo que decimos en todas las clases? Y con esto terminamos para que puedan descansar un poco antes de tener la clase mañana. ¿Qué es lo que habitualmente es determinante en un modelo para los resultados que establece y que no necesariamente está fácilmente visible en estos modelos? Por supuesto que los modelos determinan resultados, pero ¿qué tipo de resultado está determinado por otras cosas de acá? ¿Alguien me puede decir algo más que determina el resultado y que tiene que ver mucho con si es o no relevante este modelo para América Latina? Que quería discutir con ustedes un poco eso. ¿Cuáles son los problemas de este modelo para América Latina? ¿Puede ser que no tiene en cuenta el sector externo? Perfecto. El primer punto es, capaz que no hay que buscar cuando uno modelo cuáles son los supuestos que están mal. A veces lo que hay que buscar es qué es lo que no está, que es la forma más elegante de esconder cómo uno determina un resultado particular en un modelo macroeconómico. En general, uno determina el resultado eligiendo qué quiere que esté y qué quiere que no esté en el modelo. Hay dos cosas que son cruciales en el modelo que tienen que ver con resultados de política económica muy importantes para América Latina. La primera cuestión, que no está el sector externo, ¿no? La segunda cuestión, que en América Latina la demanda agregada es wage-led. Y la tercera cuestión, que lo vamos a ver con los modelos de Boyer y compañía,
es que en ningún país del mundo el progreso técnico es constante, sino que depende de la demanda agregada. Todas esas cosas cambian radicalmente los resultados. Y es importante que veamos en las próximas clases de qué manera lo cambian, para qué lado. Porque, por ejemplo, en este modelo, si queremos crecer, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos crecer de manera, porque de crecer más, y no estoy hablando, por eso lo importante de la pregunta es, ojo, la diferenciación entre ciclo y crecimiento. Si queremos crecer, O sea, sacando de lado los dos primeros supuestos que darían un crecimiento exógeno, ¿no? los dos primeros dan exógenos, pero digamos, dígame en general qué es lo que tenemos, el producto de qué depende. En este modelo, ¿de qué depende el producto? De los beneficios. Vamos de vuelta. El producto, la relación capital-producto es constante. O sea que el producto va a crecer lo mismo que crezca el capital. Entonces la pregunta se vuelve, ¿de qué depende el capital? Depende básicamente de los beneficios. ¿Está bien? Para crecer a largo plazo, tienen que crecer los beneficios, que a su vez dependen de estas variables que estamos viendo, ¿no? Porque los beneficios dependen de la participación de los trabajadores en el producto, que a su vez depende de la productividad, y depende del empleo, digamos, que depende de la población, de la población, de la tasa de crecimiento de la población. ¿Cómo harían ustedes para aumentar los beneficios? Profe, ¿los beneficios son las distintas órbitas que mostró en el gráfico? Sí, pero yo no quiero ciclos, yo quiero que me hablen de la parte de crecimiento. Si yo quiero una tasa de crecimiento de estado estacionario más alta para el modelo. No sé cómo se lograría, pero aumentando la productividad del trabajo. Aumentando la productividad, seguro, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace eso? Hace caer la participación en el producto de los trabajadores. Perfecto. Esa es la directa. ¿Y la otra? Mantener salarios reales bajos, para que el beneficio del capitalista no se vaya. ¿Y cómo mantendrías en este modelo los salarios bajos? Te mantiene controlada la demanda de trabajo con un aumento de la productividad, para que necesites menos trabajadores para conseguir más productos. Eso ya lo dijeron recién. ¿Qué otra variable? Más la fuerza laboral. Claro. Si tanto la productividad como la fuerza laboral crecen más rápido en este modelo, por dos motivos distintos, tenemos más participación de trabajadores en el producto. La productividad, porque es un determinante directo de la participación de los beneficios en el producto, más productividad, menos participación de los trabajadores en el producto, más participación de los beneficios en el producto. Pero cuando aumenta la población, y ahí está la visión marxista de la cosa, cuando aumenta la tasa de crecimiento de la población, aumenta el crecimiento de la oferta de trabajo de cada año de población en el mercado de trabajo, y por lo tanto aumenta el ejército industrial de reserva, el desempleo, y por lo tanto se reduce el poder de innovación de los sindicatos. Por lo tanto, básicamente, acá en esta ecuación 7, si bajamos B porque aumentamos N, porque hay más desempleo, los sindicatos no pueden hacer aumentar tanto los salarios reales, y por lo tanto, otro motivo por el cual no va a subir la participación de los trabajadores en el producto. Es decir, mucha natalidad y mucho cambio, inversión para automatización, por así decirlo, son los dos factores claves, y por eso también Marx lo definía en su libro, digamos, pero que lo sabemos todos porque lo hemos visto en todas las empresas, que mucho desempleo permite a los empresarios negociar mejor, mucha inversión en automatización reduce también la necesidad de trabajadores y aumenta la participación de los beneficios en el producto. Le hago hincapié en esto porque no está explicando el ciclo, que era como la parte central del modelo, porque también en el examen hacemos preguntas de crecimiento y este modelo es de ciclo-crecimiento. Así que mañana también cuando hablen con Juan, también focalicen en la distinción de estas dos cuestiones. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Chao, profe, hasta luego. Buenas noches.